Bueno, pues buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la hipertensión intracraneal aguda. Soy la doctora Marisol Marchán y pues vamos a empezar. Bueno, la hipertensión intracraneal viene siendo una condición originada por el aumento de la presión intracraneal por encima de los rangos que se consideran normales y que rebase los mecanismos compensatorios del organismo. La elevación debe ser mantenida por al menos 10 minutos por arriba de 20 milímetros de mercurio, lo que se considera una hipertensión causante ya de una lesión de tipo neuronal. Los valores normales establecidos para la presión intracraneal se sitúan por debajo de 10 milímetros de mercurio o lo que es su equivalente 200 centímetros de agua. Valores entre 20 y 30 milímetros son considerados como un grado leve, de 30 a 40 milímetros ya es un grado moderado y por arriba de 40 milímetros ya es un daño severo. Bueno, en la fisiopatología tenemos que normalmente el contenido intracraneal va a estar formado por tres elementos que vienen siendo el parénquima. Ocupa un volumen de 1100 mililitros aproximadamente en un 80. Esto equivale a un 80% del volumen total del contenido craneal. El volumen sanguíneo cerebral del adulto corresponde a 150 mililitros, lo cual pues representa un 10% del volumen total. E igual, el líquido cefalorraquídeo también es de 150 mililitros y representa un 10%. Entonces, el desarrollo de hipertensión intracraneal se rige por la ley de Monroe-Kelly, en la que nos habla sobre el aumento de cualquiera de estos tres volúmenes intracraneales debería de ser compensado por la disminución del resto de los componentes. De no ser así, pues se va a desarrollar lo que es la hipertensión intracraneal. En ese triángulo es lo que les hablé. Estos se supone que están en sincronía y el aumento, por ejemplo, del parénquima debe generar un mecanismo compensatorio y deben disminuir el volumen tanto del líquido cefalorraquídeo como de sangre para decir que tenemos un estado compensatorio. Bueno, dentro de los mecanismos de compensación tenemos la vasoconstricción arteriolar. Aquí las arteriolas son, ya sabemos, las arterias de menor calibre y pues son las encargadas del mecanismo de autorregulación vascular cerebral, ya que representan una alta resistencia y capacidad para vasoconstreñirse y para vasodilatarse. Otro sería la salida del líquido cefalorraquídeo hacia lo que son los senos venosos, el espacio subaracnoideo y las regiones espinales, o la propia dilatación de los senos venosos. Y bueno, esta es una imagen donde un esquema de lo que ya les platiqué. Lo que está en amarillo, pues nos va a representar el parénquima. Lo que está en rojo viene siendo el volumen arterial y lo de morado es el volumen venoso. Estos dos equivalen al volumen sanguíneo de 150 mililitros y en azul es el volumen del líquido cefalorraquídeo, también es igual a 150 mililitros, representan lo mismo. Entonces, en esta figura A nos muestra una distribución normal de los componentes de la bóveda craneana y ya en la imagen B podemos apreciar aquí un proceso expansivo en forma de una masa, llámese tumor, un absceso o un hematoma, que pasa a formar parte de lo que es el volumen craneal. Entonces el área o la cavidad craneala va a permanecer constante, pero al agregársele otro componente, en este caso la masa, produce un aumento en la fuerza y por consiguiente un aumento en la presión. Entonces aquí inician los mecanismos compensatorios iniciales, como lo son el drenaje de la sangre principalmente venosa y la disminución del líquido cefalorraquídeo. Aquí se ve cómo van disminuyendo su volumen.
Sin embargo, algo que destacar es que la sangre arterial no se va a ver alterada. ¿Por qué sucede esto? Pues porque la sangre arterial es necesaria para mantener una perfusión cerebral, es decir, para nutrir el cerebro, así este puede llevar a cabo pues sus funciones normales. En la imagen B entonces tenemos una presión intracraneal, puede ser normal o levemente aumentada porque aquí están actuando los mecanismos compensatorios. En la imagen C ya la masa se va a crecer de una manera exponencial y los mecanismos compensatorios son rebasados, y a pesar de que sí se está disminuyendo tanto el volumen penoso como el volumen del líquido cefalorraquídeo, pues esto ya no es suficiente y entonces la presión intracraneal se va a empezar a elevar y es donde el paciente ya se va a encontrar descompensado y origina pues los síntomas que ahorita más adelante les voy a mencionar. Bueno, el hecho de que tengamos una presión intracraneal alta va a condicionar a que la presión de perfusión, es decir, la presión con la que la sangre llega al cerebro, pues no sea la adecuada. Entonces podemos decir que la presión de perfusión va a estar dada, aquí tenemos una formulita, por la presión arterial media menos la presión intracraneal, y debe mantenerse esto en un rango de 50 a 70 milímetros de mercurio. También tenemos dos conceptos muy importantes que vienen siendo la complianza o distensibilidad de los tejidos y su contraparte, por así decirlo, la elastancia. Estas van a estar involucradas en la adaptabilidad del organismo a los cambios que produce pues, la hipertensión. La elastancia viene siendo, en pocas palabras, la medida de la rigidez intracraneal, y la complianza es la medida de la flexibilidad cerebral. Entonces, bueno, la PIC en una fase de compensación es menor que la presión arterial, con lo que se logra mantener una presión de perfusión adecuada. Sin embargo, al fallar todos estos mecanismos que ya le estuvimos hablando, la presión aumenta y genera alteraciones en la presión de perfusión, así como flujo sanguíneo cerebral y así como también en el flujo cerebral, perdón, y esto ya se expresa clínicamente por lo que son cambios en estado mental, en signos vitales y a causa de complicaciones como la aparición de edema cerebral y herniaciones. Dentro de los edemas tenemos 4 tipos principales que vienen siendo, cada uno actúa de diferente mecanismo. Tenemos el vasogénico, este se da por la ruptura de la barrera hematoencefálica y pues esto va a aumentar la permeabilidad capilar. Se da principalmente por tumores, infecciones, traumas o hematomas. El citotóxico viene siendo un fallo en las bombas de energía y pues es de carácter intracelular. Aquí no hay ruptura de la barrera hematoencefálica y se da principalmente por intoxicaciones, isquemia, etcétera. El edema intersticial, aquí el aumento se genera por una dificultad para la circulación y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, por esto hay aumento de la presencia de y se asocia más que nada a hidrocefalia. Y el hidrostático se produce como una consecuencia de la presión en la sangre y de sustancias que son osmóticamente activas, como por ejemplo glucosa, el sodio o los productos de la diálisis. Bueno, dentro de las herniaciones también tenemos varios tipos, pueden ser de supratentoriales, es decir, por arriba de la hoz del cerebro, o infratentoriales, por debajo de la hoz. Tenemos primeramente la herniación subplánica, que se puede ver de naranja. Esta es una desviación medial a través de las estructuras del lóbulo frontal. A nivel de esta se va a encontrar lo que es
la arteria cerebral anterior. Entonces, la sintomatología que va a presentar esta hernia es por la comprensión de esta arteria, y la disminución del flujo sanguíneo a las estructuras que irriga pues puede manifestarse por medio de una hemiparesia de tipo contralateral. La herniación uncal, esta afecta el lucus del hipocampo. A este nivel se encuentra lo que es el tercer nervio craneal, y por esto se va a manifestar con midriasis ipsilateral, y también se encuentra la arteria cerebral posterior, lo cual nos producirá alteraciones en lo que es el territorio que irrigue. La herniación central, aquí ambos lóbulos temporales se hernian a través de la incisura tensorial debido a un proceso ocupante del espacio o al edema encefálico, y finalmente puede llegar a ocurrir una muerte encefálica. La herniación de la amígdala cerebelosa a través de lo que es el agujero occipital, debido a que como se encuentra a nivel del bulbo en el tallo cerebral, y aquí se encuentra en lo que son el centro respiratorio y cardiovascular, al herniarse pues va a producir un paro ya sea de tipo respiratorio, cardiovascular o cardiorrespiratorio. Y bueno, aquí hay otras imágenes donde puedes observar las herniaciones en un estudio tomográfico. Bueno, las múltiples causas de hipertensión intracraneal se pueden agrupar dependiendo del factor que aumente desproporcionadamente. O sea, cualquiera de los tres volúmenes intracraneales, o también puede ser por la aparición de un volumen agregado en forma de masa. Algunas pueden presentar un mecanismo mixto, es decir, que producen hipertensión por el aumento de más de uno de los volúmenes. Dentro de las causas por un volumen sanguíneo aumentado tenemos lo que es la obstrucción del sistema venoso, hiperemia, o también puede estar asociada al síndrome de Reye. Las del parénquima pueden ser una apoplejía isquémica, hiponatremia, las encefalopatías, o también puede estar asociada a un síndrome de Reye. El líquido cefalorraquídeo, el aumento de puede ser por una hidrocefalia, un quiste, un mal funcionamiento en los que son los mecanismos reguladores del líquido cefalorraquídeo. Por un volumen agregado, ya lo mencioné antes, puede ser un tumor, un absceso, hematomas de tipo ya sea sutural o epidural, contusiones o hemorragias intracerebrales. Ya mixto puede ser tanto la sangre junto al parénquima, los cuales los dos se van a aumentar, y esto puede ser por una malformación arteriovenosa, encefalopatía hipertensiva, síndromes de encefalopatía, traumatismos, trombosis, etc. Y del parénquima y del líquido cefalorraquídeo, esto es más que nada por un tumor, el cual va a obstruir el flujo del líquido cefalorraquídeo. Bueno, el cuadro clínico de la hipertensión va a estar dado de acuerdo a la causa que lo produzca. Tenemos que la hipertensión que se desarrolle lentamente, por ejemplo en los niños, se presenta principalmente con lo que es cefalea y vómitos. Ya en adultos y principalmente en personas